en cualquier país fuera del Estado de Israel, la festividad es un solo día. ¿Por qué? Porque es el 50º día. El día 50, desde la salida, desde el Shabbat de Egipto, ¿no es cierto? Desde el Shabbat que se hizo en Egipto, que es Pesach. Y entonces, Shavuot, contando desde el Shabbat, que es Pesach, ¿no es cierto?, del día siguiente del Shabbat, que sería exactamente el día 16 del mes de Nisan, a partir del 16, contando 50 días, se cae en el 6 de Sivan. Y el 6 de Sivan comienza hoy a la noche. Y esa es la celebración de Shavuot. Shavuot significa semanas. Ahora vamos a anotar algunas cosas, ¿sí? Porque vamos a tratar de hacer una semblanza entre la Parashá y Shavuot. A ver qué uno puede aprender. Porque esto es así, para usted y para mí. Siempre es cuestión de repetir y de repetir y de repetir, de repetir, de repetir. Créame lo que le digo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba guitarra clásica, nos temblaban los dedos, incluso salía hasta en algún momento, éramos jovencitos, chiquitos. Entonces teníamos que hacer este movimiento que se usa mucho en guitarra, ¿no? Este movimiento. Pero para que salga esto, ahora ya hace años que no toco la guitarra, ¿no? Y con todos los dedos, en todas las posiciones. Y resulta que me acuerdo que cuando uno es chiquito, no le sale, no tiene, o jovencito, que uno tenga 18 años y no tocó la guitarra más que un tiempito, no tiene los músculos aceitados y las articulaciones, y no salen redondos, ¿no es cierto? Sale. Ahora me salió mal, pero creo que tocaba bonito. Y entonces, ya me escucho. Y entonces, sí, yo tocaba en su momento de mi profesión. Y en su momento, y entonces, considera el profesor, dice, ¿cuánto lo tengo que practicar? Y todos los días, entonces teníamos tantos minutos cada día, ¿no es cierto? Tantos minutos cada día. Y me dice, ¿cuánto? Y me dice, más o menos yo calculo de 1 año y medio a 2 años y medio, mínimo, para que salgan esos movimientos. Claro, porque uno de repente, usted ve un concertista de piano, de violín, de guitarra, un concertista, no sé si ven, aquí en México mucho no se difunde la música en televisión, se ponen, con todo respeto, la grupera y todo este tipo de cosas, no sé cómo se llama, pero de repente los grandes concertistas, incluso que el mexicano, si yo le dijera a algún mexicano, pianista, concertista y todo, no me nombra ni uno, ni guitarrista, ni chelista, ni nadie, ¿no? Porque no lo escuchamos porque no nos cultiva, no nos culturalizan, ¿no? Realmente mucho fútbol, pero poco arte, ¿no? Es cierto, créame lo que yo le digo, mucho fútbol. ¿Sabe quién tuvo ese valor? Me acuerdo, Héctor Villalobos, uno de los más grandes compositores latinoamericanos, probablemente el más grande latinoamericano, probablemente uno de los más grandes. Una vez en el Maracaná, ¿sabe lo que es el Maracaná usted? El Maracaná es el estadio de fútbol más grande de Brasil. Ahí estaba un evento muy grande y ¿sabes lo que dijo? Tuvo un valor el viejo, claro, pero el viejo era terrible. Hace años, él murió en el año que yo nací, creo, si ya mal no recuerdo. Se paró en el Maracaná y entonces cuando le tocó hablar por un homenaje dice, está muy bien el deporte, el fútbol y esto, pero un poco más de cultura no haría mal. Así dijo, en serio, aunque les parezca mentira. El fútbol, nosotros nos gusta mucho el fútbol porque yo fui, lo que no me conocen, pero yo fui jugador, yo iba a ser profesional en la Argentina, yo jugué muchos años en una liga amateur muy grande de Argentina hasta los 31. Y me gusta, no es que no nos guste el fútbol, pero creo que hay que balancear las cosas, ¿no es cierto?, entre la cultura, el estudio, el deporte y lo que sea balancearlo, ¿no? El fútbol o otro da mucho más dinero que ser concertista. En serio, usted es concertista y se muere de hambre. Es cierto, un concertista se muere de hambre. A mí me pasaba eso, cuando enseñaba guitarra, me dice, no, lo que pasa es que el profesor de inglés me sale carísimo, usted me cobra casi lo mismo. Ah, sí, yo me aventé 12 años estudiando la guitarra y tengo que cobrar chirola, ¿no? Claro, así me decían algunas madres. Dice, pero profesor, usted me cobra lo mismo que el profesor de inglés. Bueno, claro. Entonces, ¿a qué voy? En la Biblia pasa exactamente lo mismo.
La gente lee la Biblia o alguna reunión un día, un estudio bíblico otro día, alguna reunión y dice, ya la hice, ya aprendí. No, es cuestión de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Yo voy a mostrar algunas cosas hoy que vimos a veces en otras parashot o en otros segmentos, ¿no es cierto? Tanto de un Shabbat como de un miércoles eventualmente. Y les puedo asegurar que no se va a acordar al 100%, por ahí al 30, al 20, al... ¿Sabe por qué? Porque a mí también me pasa. Por eso el profesor de guitarra nos decía, ¿no? Uno dice, para llegar a ser un concertista, sea de flauta traversa, de flautín, de violín, de cello, lo que sea, y son 15, 16, 17 años de estudio, no 3 años. Claro. Usted de abogado o de médico se recibe en 6 años, pero de concertista no. Está bien que después los médicos y abogados tienen que seguir estudiando 100 millones de cursos, no, en serio. Pero toda la vida, pero ¿a qué me refiero? No es por tirar abajo, no, pero ¿a qué me refiero? Una persona que estudia 5 años un instrumento, lo máximo que le sirve es para dar un buen examen o para tocar en la familia. No le alcanza para más. No le alcanza para mucho más. Para estar en un grupo musical, ser concertista, necesita sus años. Necesita sus años. Y hay una situación muy interesante en la palabra que el Señor recomienda con relación a la repetición, para que no se te olvide. Sí, para que no se te olvide. No, pero claro, pero por eso le digo, por supuesto, cualquier profesor uno tiene que estar estudiando, si estudia de tornero, o oficio, ¿no? Pero uno dice, un instrumentista, no, tiene que batallar muchísimos años. ¿Y por qué hago la comparación? Lo mismo pasa con la escritura, ¿no? Uno lee la Biblia y piensa que ya la hice, pero para cualquier estudio, lo mínimo que tiene que estudiar son 5, 6 años full time, casi todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y la persona dice, bueno, con 25 minutos, 1 hora y cuarto, 50 minutos que escuché en la semana ya la hice, ¿no? Con la Biblia. Y no es así. Ese es uno de los grandes errores que uno tiene, ¿no? Bueno. El segmento, la parashá, ¿no es cierto?, de la semana, después le voy a decir cómo voy a hacer para que usted vea, ¿no es cierto?, digamos, voy a anotarlo primero en español, que es el libro del número, ¿no es cierto?, desde el 1.1, obviamente porque comienza, ¿sí?, hasta el 4.20. Ok. Y nosotros conocemos la parashá como de esta manera. Les digo por qué la conocemos así, porque está escrita con una diferencia. Ok. Nosotros la conocemos como la parashá Bamidbar, ¿sí? Bamidbar, que es cuando dice en la escritura dice, habló Adonai a Moisés en el desierto, ¿correcto? En el desierto. Entonces, Bamidbar significa, Midbar, esto de aquí es desierto. Ba significa, tiene varios significados, preposición inseparable, significa en el desierto. Ba, en el desierto. Pero en hebreo se ponen juntitas, ¿no es cierto? En español las tenemos separadas, ¿no es cierto? Los artículos, preposiciones, etc. Ok. Por eso dice, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo.
En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo toma el censo, y aquí se va a hacer un censo, luego va a aparecer el nombre de los levitas, y se forma bueno, como un ejército, porque lo que el año pasado, cuando vimos la para allá, vimos este pasaje, pero si se acuerdan qué parte vimos, no se acuerdan, vimos la formación del ejército, y entonces yo les mostré cómo se forma un ejército, cómo se forma el ejército de Israel aquí, etcétera, etcétera. Hoy no vamos a hablar del desierto, vamos a hablar del ejército, perdón, vamos a hablar de otra cosa, pero aunque se podría hablar del ejército y comentar otros elementos, ¿no es cierto?, de lo que es el ejército, la expresión ejército en el pueblo de Israel, o en la Biblia. Entonces habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo que se tome el censo, y de 20 años arriba contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, etcétera, 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 y aparecen todas las tribus. Luego está en el campamento y jefe de los levitas, el censo que se hace hasta el 4:20, que es la tarea de los levitas. Bien, eso ahora vamos a seguir. ¿Cómo? Sí, mi hojita. Nada más, por alguna razón, ¿no es cierto?, en la tradición y la cultura hebrea, se le conoce como Bamidbar, pero ahí como Bamidbar, lo cual es correcto decir Bamidbar, ¿no es cierto? Es otra forma de poner la preposición como la preposición. Pero en la Biblia no está escrito, no la voy a escribir de nuevo la palabra, ¿no? ¿Ok? En la Biblia está escrito así: B. Dice, habló Adonai a Moisés en el Bemidbar, en el desierto. Bamidbar y Bemidbar es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Me está siguiendo? Porque usted a veces cuando, que son expertos en internet, la mayoría de ustedes, o casi todos, o muchos, cuando usted busca va a ver que dice Bamidbar, Bemidbar, otro dice Bamidbar, otro Bemidbar, y entonces usted dice, ¿dónde es el correcto? Escrituralmente, en la escritura de las escrituras está escrito como Bemidbar, pero tradicionalmente se le conoce como Bamidbar, así es la cosa. Por eso, si usted lo ve de una u otra manera, no hay problema, las dos son correctas. ¿Sí? Las dos son correctas. Y significa, bueno, en el desierto. Por supuesto, esta expresión en el desierto es demasiado amplia para lo que uno se imagina. Esta expresión en él es esta va, o esta B. Da lo mismo. Esta es en el desierto. Midbar es desierto. El tema es que Midbar no es desierto como lo entendemos nosotros. ¿Se acuerda? El año pasado no, creo. O creo que sí, pero fue un año que yo les anoté todas las palabras que a mi criterio significan desierto en la Biblia, ¿no es cierto? Eran un montonazo de palabras que usted en la Biblia va a veces desierto, soledad y muchas cosas más, ¿no es cierto? Ahora no se me ocurre otro sinónimo en español, aunque no, a veces no son sinónimos. Sequedad, por ejemplo, y otras, ¿no es cierto? Y otras más. Yo les anoté varias, bueno, eran como 11 palabras o 2 o 3, no me acuerdo qué significaban desierto, eran varias. Y anoté la gran mayoría, algunas que son difíciles de encontrar en la Biblia, así como desierto. Porque de repente le dice soledad y en la soledad de mi alma, y por ahí dice en el desierto de mi alma. Un ejemplo, un ejemplo. Ok. Eso por un lado. Ahora vamos a ver lo de Shavuot y luego después volvemos a estos asuntos del desierto. Nosotros tenemos que recordar que Shavuot, ¿no es cierto?, es el 50º día, ¿no es cierto?, desde la salida, desde Pesaj, digo, para hacerlo concreto, desde Pesaj son 50 días, y cuando el pueblo de Israel se encontraba en el monte, ¿no es cierto?, de Sinaí, para recibir la palabra de Dios. Por eso se asocia mucho la entrega de la palabra del Señor con el desierto.
De hecho que hay muchas ilustraciones extra bíblicas y midrashim, algunos larguitos, otros pequeños y cortos, donde se dice por qué Dios pudo haber entregado la palabra en el desierto y no la entregó en el tabernáculo, no la entregó en el templo, no la entregó en el palacio, ¿no es cierto? Sino que la entregó la palabra, ¿no es cierto?, a todo el mundo, a todo el pueblo de Israel la entregó en el desierto. ¿Sí? Y por eso se asocia. Entonces vamos a leer, porque leer tenemos que leer, si no, no sirve de nada. Nosotros ya leímos donde con principia, ¿no es cierto?, que habló en el desierto. Y nosotros, luego que veamos un poco esto de Shavuot, entonces vamos a ver lo del desierto, que vamos a tratar de empalmar en el tiempo que tenemos, y vamos a anotar algunas cosas para hablar un poco del desierto. Recuérdense, si tomamos la palabra, o recuerden lo más que puedan, ¿no? La palabra midbar que nosotros tenemos como desierto no es la única. Aquí en la para allá dice midbar, y en otros casos también dice midbar, ahora no lo vamos a ver. Pero la palabra midbar, que es desierto, no necesariamente es un arenal. Porque a lo mejor para los que no conocen, los hermanos que nos han seguido un poco, sí, porque yo les mostré muchas veces eso. Hoy no traje todos los versos donde va algunas palabras para entenderlo bien, pero nos vamos a entender igual, porque si no nos hubiera llevado mucho tiempo, porque aquella vez con todos los del desierto nos llevó como más de 2 horas. Y solamente eso del desierto, eso yo me acuerdo de eso. En la palabra midbar, ¿no es cierto? Midbar, si uno la toma como midbar, habló Adonai en el desierto, para sorpresa de muchísimas personas cristianas o gentiles y cristianas, para sorpresa a veces de mucha gente judía que es desconocedora, porque no todo el judío es estudioso, ni siquiera a veces es practicante, no hablemos de religioso, que la palabra religioso es media a veces ambigua, ¿no? Porque en la escritura, ¿se acuerda cuando, después lo podemos buscar, cuando Dios dice, ya no me van a llamar más, me van a llamar Ishi, no me van a llamar Baalí, ¿no es cierto? Lo que está, en realidad las dos palabras hoy significan esposo. En aquel entonces quiere hacer una comparación el Señor, ¿no es cierto? Y entonces está en Oseas, ¿se acuerdan? Y se me van a llamar Ishi y no me van a llamar Baalí. Hoy también, Baal, que es un dios pagano, por así decirlo, hoy es el nombre para decir a un esposo. En Israel, la señora dice es mi Baal, mi esposo. Hoy, claro, han cambiado las cosas, pero es así. Hoy es una palabra coloquial, cotidiana para decir esposo. Esto significa otras cosas, señora, o propietario, patrón, etc. Pero significa esposo. Pero lo que está diciendo, cuando hace esa comparación, ¿no es cierto?, me van a llamar esposo y no señor. ¿Sabes por qué? Por eso le decía antes. Porque el religioso traiciona, el esposo no. ¿No es cierto? Entonces dice, ustedes como esposa mía, dice, me han traicionado, dice, entonces me llaman Señor. Por eso Yeshua también dice, ustedes me dicen Señor, 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 pero nadie cumple lo que yo digo, ¿no? Y por eso, esas son las expresiones muy particulares que usa la Biblia. Muy pocas, a mí me costó entender esto. Me van a llamar me van a llamar Ishi, perdón, y no me van a llamar Baalí. Dice, me van a llamar Ishi. Y es cierto, las dos, ambas, significan Señor. Y ambas significan esposo también, ambas. Entonces es difícil, por eso veo que le dice Ishi y Baalí, porque... Después lo voy a buscar. Aquí, por ejemplo, en estas hebreas le pone Ishi, esposo, Baalí, señor. Le pone aquí para aclarar la diferencia de lo que quiere decir en aquel entonces, permítame la expresión, para aclararlo teológicamente. Porque es una expresión que está usada teológicamente. Porque en realidad hoy también ambas significan esposo y ambas significan Señor. Se pueden usar ambas así. Por eso hoy Baal, usted consigue un diccionario común y le dice Baal, Señor, patrón, esposo, dueño, propietario y lo que sea, ¿no? ¿Me entiende? Entonces significa exactamente lo mismo.
Entonces, pero para hacer esa diferencia, si no bíblicamente no nos damos cuenta. Entonces, ahí estaban todos los religiosos, ultrarreligiosos que decían, todo esto que tenemos y la prosperidad y la gloria, o sea, se enojaba mucho. Por eso dice, yo los voy a llevar al desierto, ¿se acuerdan? Ahí viene, yo los voy a llevar al desierto para hablarles al corazón. Porque tienen prosperidad y todo, dice, y ustedes, dice, esto vienen de mis Baales. Por lo tanto, me lo voy a llevar al desierto para hablarle al corazón. Y ya no me van a decir más Baal, me van a decir Ishi, esposo. Porque como Señor me traicionaron. Como esposo no me tienen que traicionar. Ahí hace un golpe muy duro, o sea, como diciendo, ustedes son todos los religiosos que traicionan. Pero el que está arraigado, ¿no es cierto?, no va a ofender a Dios. Por eso dice, lo voy a llevar al desierto para hablarle al corazón. Por eso dice, vio que a Moisés le habló en el desierto, en el Midbar también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el desierto es cuando Dios nos llama para hablarlo. Y en el desierto se consiguen un montón de cosas. Hay gente que dice, bueno, a mí el Señor me habla en la congregación, correcto. A mí el Señor me habla en la noche mientras leo la Biblia, correcto. A mí el Señor me habla cuando estoy orando, correcto. A mí el Señor me habla solamente cuando me predica alguien que tiene un máster, un doctorado y un no sé qué. A mí el Señor me habla cuando yo leo grandes libros de teología. En todo puede hablar el Señor, pero ¿sabe cuándo verdaderamente habla? Cuando estamos en el desierto. Cuando estamos en la angustia, en la tribulación, en la aflicción, en el dolor, en la desesperación, ahí es cuando habla en el desierto. Ahí no hay doctorado, no hay seminario, no hay gran congregación, no está el mejor predicador, ni los mejores libros, ni las mejores editoriales. Por eso hay que estudiar la Biblia y aprender de las cosas. ¿Me están siguiendo, Marcos? Esa es la realidad. Por eso dice muchas veces, usted va a encontrar muchas veces, y viene del desierto, y baja del desierto, y sube del desierto, y le habló en el desierto, y la voy a llevar al desierto, y estarán en las sequedades del desierto, y estarán en los pastos del desierto. Porque en realidad Midbar no significa arenal. Puede ser que esté desértico, pero para sorpresa de muchos, Midbar, que es desierto, significa lugar de follaje, donde hay pasto. Esta es la realidad. Se entiende, por eso hay que estudiar mucho la Biblia, mucho. Ahora les voy a mostrar. Lo que sí no traje toda la cantidad de versos que traje la vez pasada para cada uno del desierto. Pero aún así, hoy traje solamente Midbar, ¿no es cierto? Solamente Midbar. Pero aún así en Midbar tendríamos que leer dónde aparece, ¿no es cierto?, cada pasaje con la palabra Midbar y nos sorprenderíamos. Ahora, ¿me están siguiendo hasta aquí, no? Así que ni piense que porque vaya al mejor seminario teológico o escuche en internet al más avesado y doctorado y seminario y maestrías en teología va a aprender. Se aprende, usted y yo aprendemos en el desierto. Y a veces el desierto dura la vida. En definitiva, la vida es el desierto, porque dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿No es cierto? Valle de Bajá significa dos cosas. Significa valle de la lágrima, valle del llanto o valle de la aridez y sequedad. Son dos cosas distintas, porque sequedad y aridez es lo contrario a agua, que es lágrima, y a llanto, que es lágrima. Pero la palabra bajá tiene esa significación. Significa lágrima, llanto, sequedad y aridez. Y algo escabroso. Lo que pasa cuando nosotros, por eso significa bajá. Ahí viene bajaín, que son balsameras. Las balsameras que aparecen en Samuel. Solamente ahí aparece. Y entonces, cuando uno está en la aflicción del alma, en la aflicción del espíritu, en la soledad del alma, en la soledad del espíritu, en la tribulación, en la aflicción, está en la sequedad de la vida.
Y cuando uno está en la sequedad y en la aridez de la vida, es cuando hay llanto y hay lágrimas. Por eso la palabra bajá, usted lo busca. Y si es un diccionario, bueno, si es coloquial, un diccionario para hablar moderno, no. Pero si usted lo busca significativamente la palabra, en los diccionarios buenos del hebreo, le va a decir llantos, lágrimas, sequedad, aridez, lugar escabroso. ¿No es cierto? Pues cuando uno está en el lugar escabroso, lo más común es que le salgan lágrimas para salir de ahí. ¿Me está siguiendo? Esa es la realidad. Entonces, en Éxodo 19, no me he ido del tema, en Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mes tercero es el mes de Siván, correcto, bien, lo que estamos ahora. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, ¿de acuerdo? Están en el desierto. Y usted va a ver que a partir de allí, por ejemplo, el verso 7, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos estas palabras que Adonai le había mandado. ¿Qué es lo que le había mandado? El verso 3, y subió Moisés a Dios, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ok, Dios los llama desde el monte, pero ellos vienen desde el desierto, están en el desierto, al borde del monte, y el Señor llama del monte. La parashá de hoy comienza diciendo, habló el Señor a Moisés en el desierto. Por supuesto ya están en otra etapa, pero la fiesta de Shavuot, que es cuando Dios entrega la palabra en el monte Sinaí, coinciden con la parashá cuando Dios comienza hablando en el desierto. El Señor comienza hablando en el desierto a Moisés, y aquí están llegando al desierto, pero al borde del monte donde el Señor le habla. Por eso, la palabra del Señor, hay muchas parashot, dice, ¿por qué no lo entregó? ¿No es cierto? ¿Por qué no se lo entregó incluso a los grandes reyes? ¿Por qué no se lo entregó solo a los eruditos? No, se lo entregó a todo el pueblo. Para todo el mundo es la palabra del Señor. Y en el desierto, en la soledad del desierto, no se lo dio en un solo país, en una sola ciudad, en una sola comarca o en un solo lugar habitado, sino en el desierto, para que nadie diga, dicen los rabinos, la palabra es propiedad de uno. Como está en el desierto y en la soledad, donde todos en algún momento van a estar, entonces la palabra es propiedad de todos. Digo que algunos se apropian de la palabra, ¿no? Como diciendo, el único que sabe, los únicos que saben, los mejores, si no está él, no existiría la palabra. No, la palabra es absolutamente para todos. Entonces, verso 9, entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés, ¿vieron por qué dice para que te crean para siempre? A mí me habían enseñado cuando era jovencito, muy jovencito, 13, 14 años, ¿no? Que Moisés fue un hombre torturado psicológicamente por el pueblo hebreo. Por el pueblo hebreo que sale de Egipto, Moisés fue un hombre torturado, lo trataban de mentiroso, lo trataban de engañador, lo quisieron matar, su hermana lo humillaba, Aarón lo humillaba, Miriam o María, lo humillaba, hablaban en secreto entre ellos diciendo, no sabe ni elegir esposa, se casa con una mujer negra, ¿quién se cree para hablar solamente con Dios? ¿Cierto? Lea la Biblia, es así. Ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso a veces cuando hablamos de la Biblia, de tener que saber, entonces queremos saber los mandamientos de cómo tengo que hacer esto, lleno la copa, no la lleno, como el pan así, le pongo esto, no le pongo esto, lo como sentado o lo como parado, oro antes de comer o oro después de comer, lo hago hacia un costado y lo hago hacia el otro, ¿no?
¿De acuerdo? Me paro y me inclino los pies, levanto los pies, cómo me pongo el talí, de esta manera, de esta otra manera, la kipá me la pongo así, tiene que ser más grande, más chica, tiene que ser la sefardita, la que usted quiera, ¿no es cierto? Cuando no sabemos, ¿no es cierto?, los principios éticos de la Biblia, queremos saber el ritual, ¿no es cierto?, la cultura, la tradición, pero no sabemos los principios éticos, ni el consejo permanente, ni la esperanza eterna. Todo es bueno en su justa medida, pero si no conocemos los principios éticos, los valores éticos de la Biblia, por eso la Biblia habla 1000 veces de no murmurar, no quejarse, no esto, no aquello, lo otro, siempre digo esto, aquello, otro, siempre en ese sentido, no criticar, no hacer esto, no envidiar, y usted ve a Aarón y Miriam estaban en la suya. Y por eso no entraron tampoco a la tierra prometida, y Miriam quedó leprosa, después se sanó. ¿Cierto? Pero queda leprosa producto de eso, ¿no? De la murmuración y de la queja. Los israelitas, nuestro pueblo, cuando el Dios le da el maná, porque lo leí recién cuando di la vuelta a la hojita, está aquí en el 16, cuando el Señor le da el maná, ¿no es cierto? Entonces ya el maná era el pan celestial. Otra vez comer lo mismo, ¿sabes? Cuidado que pan no es pan en la Biblia. Pan, cuando hablamos de ley, incluso lejem, hay muchas palabras para decir, varias palabras para decir pan. Pongamos lejem, pan. Pan no significa solamente pan de pan, bolillo, por así decirlo. Un ejemplo. Pan de pan. Pan puede significar cualquier tipo de alimento, pero además pan, ¿no es cierto?, también significa no pan de comida. El pan significa cualquier tipo de bendición que el Señor me da, es el pan del cielo. Esa es la realidad. Cuando el Señor dice en el nuevo pacto, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, nosotros consideramos, bueno, el bolillo como pan, ¿no es cierto? O la comida que estoy comiendo eventualmente en ese momento. Pero no, pan, cuando habla de pan en el Tanaj, no necesariamente es pan, ni de pan, ni de pan de comida. Cualquier bendición es el pan, ¿no es cierto?, del Señor, en la Biblia también. Y tiene otros conceptos. Y entonces dice, verso 10, y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Están en el desierto, al borde del monte, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Y de ahí en más, ¿no es cierto?, va a haber toda una serie de detalles que ahora no los vamos a ver, como truenos, relámpagos, espesa nube, sonido fuerte de bocinas, todo humeaba cuando desciende el Señor y subía humo como de un horno y todo el monte se estremecía, todo estremecimiento para entregar la palabra. El pueblo abajo, que venía del desierto, entra en el valle, pero viene del desierto, porque estaban en el desierto. La expresión desierto es muy útil en la Biblia para poder aprender. Y allí, ¿no es cierto?, precisamente en el desierto, pero desde el monte, es cuando el Señor entrega su palabra. Quiere decir que no hay que desechar los desiertos. ¿Vieron cuando dice, uy, usted hermano, dice, usted está sufriendo mucho, ¿no? Está sufriendo por esto, sufriendo por aquello, ¿no es cierto? Salga del desierto. Del desierto solamente me hace salir el Señor, no usted y yo. Yo no lo puedo hacer salir del desierto a usted. Y usted me puede hacer salir del desierto a mí, porque el desierto es el único lugar donde el Señor va a hablar lo que no se puede hablar en una congregación, lo que no está en los mejores libros de teología. ¿Por qué? Porque el Señor me tiene que llevar a otra dimensión, a otra esfera, me tiene que transportar. ¿Sí? De hecho, que el Señor puede hablar en una congregación, en un libro, puede hablar estando en oración, en duerme vela, en visiones, en sueños, leyendo la palabra a usted solo en su casa o donde la quiera leer. Claro que sí, pero hay una etapa, puede ser segundos no lo creo, podría ser también segundos, pero son días, semanas, meses tal vez, donde uno está en la soledad del desierto de la vida, ¿no?
problemas personales, problemas familiares, que la salud a veces es tan delicada, problemas económicos, problemas graves de salud, y uno tiene que ir sobrellevando lo de una esposa, lo de un esposo, lo de un hijo, lo de una hija, lo de la madre, lo del padre, lo del abuelo, lo de la abuela, y todos los sinsabores que uno está viviendo, ¿no es cierto? Y entonces uno pasa la soledad del desierto, y es ahí donde el Señor transforma verdaderamente las vidas. Y todos lo hemos pasado, salvo que me equivoque, pero salvo algún jovencito hoy aquí, ¿no? Porque los jóvenes a veces no tienen todavía el tiempo de pasar la soledad del desierto, algunos sí. Pero de lo que tenemos, desde mi edad, que soy el mayor aquí en la que me parece, en este momento soy el mayor, así que bueno, del mayor hacia abajo, hasta los que tengan 20 años aquí, yo pienso que muchos habrán pasado la soledad del desierto, creo que de los grandes todos. No creo que haya una persona que no pasó la soledad del desierto. Incluso a veces se pasa de una manera, puede ser joven, por ejemplo, enamorado de una jovencita, de un jovencito, y esa tribulación, ¿no es cierto?, trae la soledad del desierto. Aunque parezca mentira, para un joven esa es su soledad del desierto, ¿no es cierto? Uy, si esta chica no me acepta, me mato y me muero. Después no se mata, ¿qué se va a matar? Claro, pero vio lo que dice, no, tiene 20 años o 18, es el amor de mi vida, nunca voy a querer a nadie como esta, a los 3 meses está con otra chica, o otra chica con otro muchacho. Pero en ese momento, es cierto, es la soledad del desierto. La soledad del desierto. Ahora, la fiesta de Shavuot conmemora hoy a la noche. Hoy a la noche es el que se quiere quedar, si no quieres algunas horas, pero hoy se llama noche de desvelo. Sí, el estudio, noche de desvelo. De hecho que en algunas sinagogas algunos grupitos se quedan y estudian, ¿no? Se come, se toma, ¿no es cierto? Algunas vituallas, otras se estudia la palabra, ¿no es cierto?, en recordación del legado de nuestros antepasados que estuvieron allí parados en el monte, ¿no es cierto?, al borde, sin tocarlo, a la espera de Moisés. Pero como usted va a ver, ¿no es cierto?, acá estamos en el 19, ¿no es cierto? En el 32, ¿qué pasó? No búsquelo de memoria. Viene de Cerro de Oro. Claro. Es decir, Moisés se avienta 40 días en el monte y Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, maquina junto con otros líderes de Israel alabar al Creador del cielo y de la tierra y al Santo de Israel, alabarlo a través de un becerro. Por eso, y el oro que traían de Egipto después lo tuvieron que entregar para el, no es la palabra, para el Mishkan, para el tabernáculo. Pero el primer oro que sacaron de Egipto fue para la honra de un becerro, ¿no? Entonces, Dios por eso se enoja. Es decir, los religiosos lo traicionan, los verdaderos no. Los muy especiales. Bueno, entonces la conmemoración es exactamente a los 50 días. Bien, que es Shavuot. Shavuot es la entrega de la palabra del Señor. Entrega. Porque es el dador de la palabra, ¿sí? Solo se lo voy a anotar. Pero les voy a decir cómo es la cosa aquí. Si me anoté todo bien. Porque a veces tengo mucho, yo con la computadora me gusta lo poquito que sé. Pero para mí es más fácil hacerme así a mano que con escrito. Otras sí las hago, pero cuando tengo que escribir ciertas cosas y todo, me es mucho más fácil escribir a mano. Bueno, vamos a ir leyendo. Ustedes lo conocen como Shavuot, ¿de acuerdo? Bien, lo cual es correcto, no es incorrecto. En Éxodo 34... Esto anótese porque de repente alguien le pregunta, no para quedar como un erudito, porque ninguno de nosotros es erudito, porque aparte sabiendo esto ninguno es erudito, esto es lo elemental de lo elemental para saber, porque si no sabemos lo que estoy diciendo ahora, que lo elemental no sé a dónde podemos llegar. En el Éxodo 34, 22 dice, también celebrará la fiesta de las semanas, que es esta hoy, Shavuot, hoy a la noche, ¿sí?
la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Tiene más o menos esa traducción? Usted más o menos, ¿no? Oh. Éxodo 34, 22. También celebrarás, bien digo, 34, 22. También celebrarás la fiesta de la semana, Shavuot, dice ahí. La de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de la cosecha a la salida del año no nos interesa ahora. Esa es Hag HaAsif, que es Sukkot, ¿de acuerdo? Que es la salida del año. Rosh Hashanah y Yom Kippur. Acá tengo salida del año. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Este Sukkot es fiesta de la cosecha. Lo que pasa es que arriba que dice siega, la palabra siega también es cosecha. Lo que pasa es que el traductor tiene que hacer una pequeña diferencia para que no nos hagamos lío. ¿Me están siguiendo? Ok. También celebraré la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega de trigo. Cuando dice la de las primicias de la siega de trigo, se refiere a la fiesta de la semana. Es decir, la fiesta de Shavuot es la fiesta de las primicias del trigo. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso la fiesta de todas las festividades judías tienen varios nombres. Todas las festividades judías tienen varios nombres. Entonces, dice fiesta de las semanas. Bien. En Éxodo 34, 22, o Shemot, si lo tienen ahí en hebreo. Cuando dice fiesta de las semanas, dice así: Hag Shavuot. Entonces tengo, lo que bien está correcto, acá tengo Hag Shavuot. Estos tres puntitos así es una U. Entonces tengo, ahí dice fiesta de las semanas, perfecto. Fiesta de la semana es Hag Shavuot. ¿Por qué? Shavua, vieron que sí, nosotros decimos Shavua, Shavuatov, semana buena. Shavua, semana. Shavuot, semanas. Entonces, cuando nosotros celebramos Shavuot, estamos festejando la fiesta de las semanas, ¿de acuerdo? Bien. Okay. En definitiva, la fiesta del final de las 7 semanas. Hag Shavuot. Ok, eso está en Éxodo. Bien. Yo ya sé que la fiesta que conmemora la entrega de la Torá en el monte de Sinai, en el 50º día. ¿Saben? ¿Se acuerdan? 50º, ¿no? El número 50, ¿se acuerdan que va a contar 7 semanas de 7 días? ¿Sí? Es igual a 49 días. 7 semanas y el 50º más un día, que es 50 días, el día 50 es Shavuot. ¿Correcto? Bien. ¿Por qué el día 50 es tan importante? Nosotros vimos algunas cosas del día 50. El día 50 es cuando viene la revelación de la Torá, algo nuevo, ¿de acuerdo? Pero recuérdense que el día 50 es semejante al número 8. ¿Por qué? Porque el día 50 es el primero de la 8ª semana. De la octava semana. El primer día de la 8ª semana, el primer día del número 8, de la semana 8, es Shavuot. Y el primer día de la semana 8 es el día 50. Por eso el día 50 es el día de la revelación. Por eso David, de ser el 8º hijo, en su momento cuando lo ungen, en Crónicas pasa a ser número 7, porque ya no puede construir el templo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque el número 8 y el número 50 es número de una nueva dimensión. Y como David, siendo el 8º hijo, iba a entrar en la nueva dimensión de construir el templo, como no lo puede construir, pasa a ser hijo número 7, porque no entró en la dimensión del 8º. Por eso el corderito tenía que estar 7 días con su mamá, y a partir del día 8º entra en la dimensión del sacrificio.
Por eso los sacerdotes tienen que estar purificándose 7 días y a partir del 8º día entran en la dimensión del servicio a Dios. Y así muchos el número 8. ¿Me están siguiendo, no? El número 8, hay muchísimos, algunos muy fáciles de definir, de encontrar y otros no tanto. Pero es muy interesante. Por eso los macabeos, ¿se acuerdan ustedes cómo se los conoce más? Como los Ashmonaim, los asmoneos. A los macabeos se los conoce más como los hijos de Ashmón, que era el abuelo. Y en hebreo, en plural son Ashmonaim, ¿no es cierto? Los Ashmonaim. Ashmonaim tiene la misma raíz de Shmoná, que es el número 8. Ashmonaim tiene la misma raíz, el nombre Ashmón, o Ashmonaim, tiene la misma raíz de Shmoná, que es el número 8. Por eso, ¿no es cierto?, dice, la liberación viene a través del Shemen. Shemen es aceite, pero Shemen y la palabra 8 tiene la misma raíz, Shmoná. La unción del aceite viene a través del 8º, ¿no es cierto? Por eso los asmoneos, los macabeos que trajeron la liberación son conocidos como los Ashmonaim. Hay un juego de palabras que es Shemen aceite, Shmoná 8, ¿no es cierto? Shamaim, Shamaim ¿qué es? Cielo. Cielo tiene la misma, tiene dentro de la palabra Shamaim está la palabra Shemen, que es aceite, y está la palabra Shmoná, que es 8. ¿De acuerdo? Entonces la liberación, la salvación viene a través del 8º, viene a través del aceite y viene a través del cielo. ¿Me están siguiendo? A ver si se acuerdan ustedes. Cuando Lucas estaba, porque esto tienen que conocerlo, Lucas estaba contándonos que Yeshua tenía pocos días, ¿se acuerda usted? Y entonces había un señor que se llamaba Simón, y había una señora que se llamaba, ¿cómo se llama la señora? La hija de ayer. Ana, creo que. De la tribu de Ayer. ¿Vio que dice Ana, hija de la tribu de Ayer? ¿No es cierto? Que tenía 7 años de casada y 84 años de viuda. ¿Sí se acuerdan ustedes de ese pasaje? Si no se conoce la historia judía, eso no lo entiende. Dice que había una mujer, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Ayer, o Aser, si usted quiere escribir, hija de Fanuel, ¿no? Sí, hija de Fanuel de la... Es interesante, pero no. Hija de Fanuel de la tribu de Ayer, tenía 7 años de casada y 84 años de viuda. Ayer, ¿quién era Ayer? Porque está diciendo que era hija de alguien, ¿no es cierto? Ayer era el 8º hijo cronológico de Jacob. Si usted pone los hijos de Jacob, el Aser, o Ayer, que es Aser en hebreo, era el 8º hijo cronológico. Otra vez en el 8º, ¿de acuerdo? Porque el 8º es el que trae la nueva dimensión. Y Lucas dice, cuando comienza su estudio, dice, he estudiado muy profundamente. Y se nota que estudió muy profundamente. Porque eso de la tribu de Ayer y de la profetisa de la tribu de Ayer solamente está en el Talmud. En ningún lado más está. Y en los Midrashim. Pero en ningún lado más aparece. En ningún lado más aparece. Y otra vez, ¿quién da la pauta de la liberación y anunciaba la salvación en Jerusalén? Pero ¿quién anunciaba la salvación? La profetisa de la tribu 8. La profetisa de la tribu 8. Porque el 8 es el que trae la liberación. Por eso el día 50, que es, ¿me siguieron hasta aquí? No es tan difícil, no es tan difícil. El día 50 es el primer día de la 8ª semana. Por lo tanto, el primer día de la 8ª semana es el día de la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra implica liberación. ¿Por qué? Porque Pesaj es libertad. Y la palabra del Señor se me fue dada para salvaguardar esa libertad que me fue dada en Pesaj. La libertad no sirve de nada si no hay algo para salvaguardarla. Entonces la palabra trae esa liberación al hombre para que pueda, y el poder, para que pueda salvaguardar la libertad de Pesaj.
Por eso, muerto Yeshua, dice, esperen, y en el día 50 que vino, el Ruach HaKodesh repartido en revelación a todos los discípulos. ¿Pero cuándo vino? El día 50. Porque los discípulos estaban festejando Shavuot. ¿Se acuerdan que cuando muere Yeshua era Pesaj? Les dice, tienen que esperar un poco más. ¿Sabes por qué? Porque Yeshua, contra lo que digan muchos, Yeshua cumplió la palabra de Dios perfecta. Pesaj, la libertad del pueblo hebreo, los 50 días, la entrega de la Torá para salvaguardar la libertad. Muerte de Yeshua, 50 días, la unción del Ruach HaKodesh para confirmar todo lo que Yeshua les había dicho a los discípulos. Se cumplió la palabra perfectamente de una forma maravillosa. Y sigo. Y entonces, ¿me siguieron hasta aquí lo del hecho? O otro día se los explico con más detalles, pero que puedo agregar un montón de cosas. Algunas cosas he aprendido de eso. Algunos que han venido a mi casa yo les mostré, porque yo no invento nada, hermano. Yo les muestro mis libros, yo no hago ningún secreto, yo les muestro de dónde estudio, de dónde analizo. A veces me cuesta, porque una cosa es leer y otra cosa es analizar. Y eso es lo que sí, ahí se va el tiempillo. Pero de esa manera uno va aprendiendo y absorbiendo, ¿no? Entonces dice, fiesta de Shavuot, fiesta de la semana 34-22. La de las primicias de la siega del trigo, es decir, me está diciendo que la de las primicias de la siega del trigo es la fiesta de la semana, o que la fiesta de la semana, la de la primicia de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha que no nos interesa, que caja así no nos interesa. Pero entonces yo ya sé que aquí en este verso tengo dos nombres de Shavuot. Uno que es Shavuot y otro que es Bikurim. Entonces yo ya sé que tengo, ¿no es cierto? Tengo la fiesta, perdón, Bikurim. Aquí, aquí nada y aquí es. Bikurim. Bikur es primicia, ¿sí? Bikurim. Bikur es primicia, Bikurim, primicias. Hay otras traducciones, ¿no? Pero por ahora, pero ¿por qué? Entonces, la fiesta de Shavuot, que es la que conmemoración, la recordación de la entrega nada más ni nada menos de la palabra de Dios al pueblo hebreo como la constitución de un país, porque en definitiva, hoy nuestro pueblo de Israel tiene una constitución civil, obviamente, pero la constitución que debe regir al pueblo es la Torá, en definitiva. En definitiva, desde mi punto de vista, conociendo un poco la historia de Israel, no tendría que haber en Israel una constitución civil, porque la constitución tiene que ser con la Torá, en definitiva. Pero hasta que no venga el Mesías nuevamente, se va a seguir con constitución civil y constitución de la Torá. Ok, entonces ya sabemos que la fiesta de Shavuot, bien digo, se llama Shavuot, perdón, de fiesta, fiesta de las semanas. Eso es lo que significa Shavuot, fiesta de la semana o fiesta de las primicias. Bien, vamos a ir, no se confunda con esto. Dice la fiesta de la de las primicias de la siega. Bien, ahora acuérdese de eso. Vamos a ir a Éxodo 23, 16. Esto se lo dejo de tarea para que se aprenda en memoria por donde anda. Éxodo 23, 16. Bien, acá les tengo que leer desde antes para que lo entendamos. Miren. Éxodo 23, 13. 3 veces, dice, 3 veces. Ya sé que me van a aparecer 3 datos. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, matzot, guardarás. 7 semanas comerás. Acuérdense, Pesaj, Matzot y Omer son 3 fiestas que son una y una que son 3. Eso.
Pesach, Matzot, Omer, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, que son las 7 fiestas, ¿no? Hay otras intermedias dentro de esas fiestas, pero bueno. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, o el mes de Nisan, ¿no es cierto? Lo mismo. Porque en él saliste de Egipto. Aviv es el nombre antiguo, Nisan el nombre moderno. Post-babilónico, perdón, nombre moderno, no post-babilónico. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces ya sé que tengo la fiesta de los panes sin levadura. ¿Vio? Acá no dice Pesaj, ¿vio? Dice panes sin levadura, porque son 3 que son una y una que son 3. Y luego dice: también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Bueno, yo ya sé que la primera es la fiesta de las matzot. La última, la fiesta de la cosecha a la salida del año, la vimos antes, ¿no es cierto? Que la dejamos de lado, que no nos interesa, que es Jaja Asif, la fiesta de la cosecha. Pero dice que son 3 fiestas, que son las fiestas Shalosh Regalim, que son Shalosh Estres, Regalim, peregrinaje. Usted la conoce como Shalosh Regalim, ¿no es cierto? Regel es pierna. Regel. Regalim, piernas. Entonces, Shalosh Regalim significa las 3 piernas. Por lo tanto, significa el peregrinaje. ¿Me está siguiendo? Porque Regel es pierna, Regalim, pierna. Shalosh Regalim. Oye, pero dice, en la del medio, ya sabemos que la primera y la tercera no nos interesa ahora. También la fiesta de la siega. ¿Se acuerda que anteriormente dice Bikurim de la siega del trigo? ¿Se acuerdan? Bien, ok. Pero acá ya no lo nombra así, lo nombra como fiesta de la siega, ok. Cuando habla, y acá ve que dice y la cosecha de la salida del año, en esta traducción, aquí Sukkot está traducido como cosecha. En el pasaje anterior, Sukkot estaba traducido como siega en mi Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee la Biblia. ¿Me están siguiendo? Bien. En el anterior me decía, fiesta de las semanas, la de la primicia de las siegas del trigo y la fiesta de la siega a la salida del año. Eso me decía anteriormente. Pero la fiesta de la siega a la salida del año no me interesa, que es Sukkot. Y aquí ya me dice que la fiesta de la siega, en esta traducción, porque se puede traducir, no está mal traducida, son traducciones. Entonces la fiesta Sukkot está como la fiesta de la cosecha. Pero en el 16 al comienzo, la fiesta de la siega de los primeros frutos es la segunda fiesta. Tengo Pesach y Sukkot. La del medio es Shavuot. Pesach, Shavuot y Sukkot son las 3 fiestas de peregrinaje Shalosh Regalim. Correcto. Pero esta segunda fiesta, Shavuot, aquí me la nombra como la fiesta de la siega. Y aquí siega es Hat Kakastir, es otro nombre de la festividad que es distinto en este pasaje. En este pasaje se llama Hag, que es la misma palabra que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Hag. Tengo Hag a Kakastir. Ok. Aquí esta no me interesa porque ya la conocen. Hag a sí, tengo Hag a Katsir, correcto. Este Ha, que es este de aquí, significa de la, ¿bien? Y Katsir, este Katsir significa ciega. Ciega. Ok. Este es el artículo determinante, ¿no es cierto? Entonces, Hag, fiesta, Ha, de la, Katsir, de la ciega. Fiesta, Ha, Katsir, de la ciega. ¿Me están siguiendo, sí? Sí. Entonces yo ya sé que la conmemoración de la entrega de la palabra de Dios en el monte de Sinai, cuando el pueblo estaba en el desierto, allí abajo, ¿no es cierto? Se llama Hag HaShavuot, fiesta de las semanas, que es el 50º, el día número 50,
o lo que es lo mismo para los estudiosos del hebreo simbólico. El día 50 es el primero de la octava semana. Acuérdense que el octavo es un número de revelación, de renovación, de nueva dimensión, de algo nuevo. Ok, luego se llama Bikurim y Hag Akastir, fiesta de la siega, que también es cosecha. ¿Sí? Ok. Bien. Luego, en Números, Números 28. Bien. Cuando uno lee la Biblia, no es fácil darse cuenta y unir esto que le estoy diciendo. Cuando uno se pone a estudiar en detalle, esto sí, porque ya lo va buscando aquí, allí y en todos lados. Números 28, 26. Porque viene diciendo qué ofrendas había que dar. Bien. Además, dice, bueno, voy a leer el 25. Y el séptimo día tendréis santa convocación. Porque está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, etc. Y dice, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de los bikurim, ¿sí? Que es el día de las primicias. Dice, tienen que festejar el día, dice, Ubeyom Bikurim. Antes ya vimos Bikurim, pero antes decía la fiesta de la semana, en la primicia de la siega, como subtítulo, o como en español también se le llama como frase subalterna. Aquí ya lo da como mandamiento. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Adonai en vuestras semanas. ¿Cuándo es la ofrenda a Adonai en vuestras semanas? La ofrenda a Adonai en vuestras semanas, la fiesta de la semana se llamó. Pero dice que en la fiesta de la semana, esto, miren lo que dice. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Adonai en vuestras semanas, en Shavuot, tendréis santa convocación. Por lo tanto, aquí es distinto al pasaje que leímos en 34:22. En 34:22 me decía, la fiesta de las semanas, la de la primicia de las siegas del trigo, ahí no me está diciendo, me lo está diciendo como además tiene este nombre. Pero acá me está titulando la fiesta de las semanas, me invierte, me pone aquí, lo que estaba como segunda frase me la pone como primera, y lo que estaba como primera me la pone como segunda. Por lo tanto, me está aclarando que sí, la fiesta de las semanas se llama, en ese pasaje, se llama así. Es lo mismo, nada más que está escrito de otra manera, ¿de acuerdo? Ahí va. Acá dice U, B, Ion, V, Ion, U, B, Ion. Entonces A, B, Kurim, Ubeyom a Kurim. Entonces significa y en el día. U, I, B, en el, Yom día. Y en el día. Pero en hebreo es todo juntito. Ubeyom, ¿no es cierto? Abikurim, primicia. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ubeyom Abikurim. Ubeyom Abikurim.
Entonces, y en el día de la primicia. Entonces yo ya sé que la conmemoración nada más ni nada menos que la entrega de la Torá con estruendos y trompetas y clamores y estremecimiento y humo y tantos mandamientos de tener cuidado de no transgredir los mandamientos del Señor. Mire qué bárbaro, ¿no? Porque si para entregar la palabra del Señor le dice: el que se acerque y toque el vallado del monte que iban a poner, solamente con eso ya iban a... No. Imagínense lo que después es la palabra, quien transgrede la palabra. Incluso cuando con Yeshua, vio que dice que horrendo pavor es para aquellos que pisoteen la sangre del cordero, ¿no? A veces uno sigue adelante igual en la vida, ¿no? Bien. ¿Me siguieron hasta aquí? Bien. Entonces ya vemos, Hag a Shavuot, o Shavuot solo se le puede llamar. Hag a Shavuot, Shavuot, Hag Shavuot, Shavuot solo, Bikurim, Hag a Ketzir, que es fiesta de la siega de la cosecha, Ubeyom Abikurim, ¿no es cierto?, el día de las primicias. Ubeyom Abikurim, el día de las primicias. Y luego hay una, seguramente tenemos otras expresiones tradicionales, pero hay una expresión que es de la cultura, de la tradición del pueblo hebreo, que mucha gente le dice esta expresión. Tengo Semán, Matán. Esta se utiliza mucho en ciertos círculos judíos, o en muchos círculos judíos. Torah, Tenu, Semán. Así, bueno, voy a poner así. Semán. Nosotros, los sefarditas, les decimos Semán. Los ashkenazis dicen Sman. Así, ¿sí? Sin la E. Pero los etíopes acostumbrados dicen, bueno, Semán o Sman es lo mismo. Sman, Matán, Torateno. Torateno. Acá fíjense que tiene Torah. Acá sabemos que es Torah, obviamente. La palabra Sman significa, tiene varios significados. Tiempo, época, tiene otras, tiempo, época de la, esto no está, pero se supone que tiene que, porque en hebreo no se necesita en este caso. Matar, entrega. Torah es Torah, ¿no es cierto? Torat, hasta aquí. Pero Torah Tenu, ¿vio que decimos Elohim, el creador, ¿sí? Elohenu, nuestro Dios, nuestro creador, ¿sí? Bien. Elohenu, ok. Torah Tenu, nuestra Torah. Tiempo de la entrega de nuestra Torah. Nuestra está aquí, en el nu. En definitiva, desde la E. Enu. Nuestra está en el Enu. Nuestra. Elohim, Elohenu. Torah, Toratenu. Un ejemplo. Significa tiempo de entrega de nuestra Torah. ¿Me siguen hasta aquí? Y las festividades son maravillosas.
Esta festividad se caracteriza por poner flores, plantas, comer cosas lácteas. Se puede comer de todo, pero hay una simbología, así como en Pesaj es la matzá, y en otras festividades es otro elemento. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en las orejitas de Amán en Purim, por ejemplo, se puede comer de todo, pero las orejitas de Amán, un ejemplo, ¿no es cierto? En la festividad se comen más bien cosas lácteas, más lo otro que podamos comer, o comidas combinadas con lácteos, ¿no es cierto? Bien. Porque, bueno, la palabra está considerada, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando dice, deben alimentar, el nuevo pacto lo utiliza bien, ¿no? También. Dice, ustedes tienen que tomar la leche como no adulterada. Es decir, la palabra está considerada como un lácteo, como leche, como miel, como oro, como plata, como yunque también, como muchas cosas la palabra de Dios, como muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero está considerada como un lácteo. Pero quiere decir que si hay leche adulterada, si la palabra de Dios está considerada también como un lácteo, una leche, quiere decir que el nuevo pacto lo analiza muy bien, porque está la leche adulterada, ¿no? A veces cuando uno dice, porque a veces usted o yo u otros en el mundo, ¿no?, de los creyentes, judíos, cristianos, creyentes, mesiánicos, etc., a veces somos muy soberbios y creemos que nunca nadie nos puede embaucar, engañar y todo. Pero cuidado que el engaño es muy sutil, es muy sutil. Si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta de cómo viene el engaño. Es tan terrible. ¿Se acuerda cuando analizamos el pasaje que Moisés les decía? Mira que si alguno viene con milagros y se cumplen, pero no son de Dios, ¿qué me está en Deuteronomio? ¿Qué me está queriendo decir? ¡Qué bárbaro! Quiere decir que vamos a ver milagros, pero que no son de Dios. Claro que se van a ver cosas milagrosas al ojo humano, no para Dios. Pero al ojo nuestro humano lo vamos a ver como milagro y no vamos a ir de cabeza con eso. Dice, a esos mátalos. Hoy no vamos a matar. Pero dice, si es los líderes de tu tribu, mátalos. Si eres el líder de las familias que dirigen, mátalos. Pero si viene de tu padre, mátalos. Si te llegan a desviar del camino, dice. Si te llevan a desviar del camino. Entonces quiere decir que el engaño puede ser muy sutil, muy sutil. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que prestar mucha atención, ¿no? Sí, de tener mucho cuidado. Estoy pensando en ejemplos, pero no se lo voy a adelantar. Ok. Perdón, sí. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Y la respuesta está precisamente en si te llevan a apartarte del camino del Señor. Exactamente. Porque dice, bueno, por ejemplo, vamos a poner un caso, bíblicamente. Los israelitas creían a ciencia cierta y a rajatabla, lo creían, no eran imbéciles, hermano, no eran imbéciles. Eran líderes de tribus que estuvieron gobernando en Egipto. Y si Dios fue grande y misericordioso, pero si no los mataron en Egipto, era porque también intercedían los líderes. Como Moisés intercedió para que no mataran al hebreo. Los otros también intercedían. Por eso Coré, Datán y Abiram se le van al humo a Moisés. Se le van al humo. Para decirle, al humo me refiero intempestivamente, ¿no es cierto? Para decirle, nosotros también fuimos los líderes que estuvimos allí y merecemos. Pero las gentes, ¿usted piensa que cuando construyen el becerro de oro no creían a ciencia cierta que estaban adorando a Adonai? ¿Sí? Porque dice, vamos a adorar a Adonai, lo están creyendo. En Egipto están adorando al dios de los dioses egipcios, al creador para ellos, en Apis. ¿Qué era Apis? El becerro. Entonces, ¿me están siguiendo o no? Salimos y lo adoramos. Si ellos, que son la cultura más grande del mundo, usan las tablets y las... ¡Ah, no! Ahí caemos. Sí, es cierto, hermano.
Nosotros hoy creemos, por ejemplo, que si no existieran las tablets, no existiría el mundo. Y el mundo existió sin tablet, hermano, y sin cualquier cosa. Claro. No, la gente va, te paso tal aplicación, y está, te paso tal aplicación. Como si fuera que estás sacando una pastilla para la coronaria, para un ataque cardíaco. O yo lo he visto en el metro, y están así, miren. Están trabajando como si fuera que están abriendo la cosa porque le están agarrando un ataque cardíaco. ¿Dónde está la sublingual? Y es una aplicación. Yo lo he escuchado. Si te la paso la aplicación. Por favor. No vamos a morir si no tenemos una aplicación de la computadora. Por ejemplo. Por eso le digo, la gente claro que lo cree. Por eso que digo, no es fácil a veces, por eso dice que se disfraza como ángel de luz. Y nosotros creemos, o todos creemos, yo voy a poner yo como ejemplo, yo pienso que nadie que me venga con una doctrina X no me va a engañar. Tengo que tener un cuidado muy grande porque es muy sutil. Los hebreos que estaban adorando allí el becerro, adoraban a Adonai, dice, vamos a adorar a Adonai a través del apis, que es el becerro, el apis africano, es el apis egipcio, porque definitivamente Egipto es África. A través del apis egipcio vamos a adorar a Adonai. Por eso no es cuando decimos incluso, o por ejemplo, a veces los jóvenes y no tan jóvenes. Los jóvenes por un lado a veces por la falta de experiencia, es cierto. Y los grandes porque creemos que ya no la sabemos todas. Todos tentamos en ocasión de caernos en algún caso. Que alguno venga con una doctrina. Por ejemplo, ustedes vieron, no importa ahora. También alguien me lo había nombrado hace mucho en la querida. Ustedes vieron ahora la disyuntiva que hay. Y comenzó con unos rockeros y todas estas otras cosas, que la Tierra es plana. ¿Y no redonda? ¿Lo escucharon ustedes? Un ejemplo. Y hay grandes filósofos y científicos que están analizando. En serio, hermano, búscalo por internet, a ustedes que les gusta tanto internet, ahora para algo que algo sirva. Y va a ver, que la Tierra es plana y no redonda. Un ejemplo. Y ahora vienen con un ejemplo para que usted vea. Y hay grandes científicos y filósofos y librepensadores hablando, ¿no es cierto?, acerca de que la Tierra es plana. Un ejemplo. ¿Cómo? Se quedan un poco atrasados. Claro, pero ¿a qué voy? Está dando cabida a grandes pensadores de la actualidad, grandes filósofos de la actualidad, a analizar ciertas cosas. Búscalo en internet porque no encuentro. Yo ya lo leí, porque leí unas partes, muchas están en inglés la mayoría, de esos que les estoy pasando. La partícula de Dios y todo eso, ¿no? Por eso dice la Escritura que Dios se ríe último, ¿no? Dios se va a reír último y va a desbaratar toda obra de los hombres, ¿no? Bien. Se nos fue pasando el tiempo, pero les voy a mostrar algo. Tengo un montón de ejemplos. Voy a tomar uno que resulta de los no tomados para este caso. Así que voy a tomar uno de los que no resulta habitual tomarlo para este caso. En Génesis, Génesis 16, vamos a leer un pasaje. Nadie puede quedar desapercibido, Génesis 16. Nadie puede quedar desapercibido ni pasarle por desapercibido de que el pueblo árabe, en su gran conglomerado del mundo árabe, es como país, la gran mayoría, ¿no es cierto? Hay gente pobre como en todos lados. Es un país, son países altamente riquísimos y altamente poderosos. Y eso es un
una promesa y una bendición bíblica que vienen arrastrando a través nada más ni nada menos que de Abraham, y nada más ni nada menos que a través de Agar, y nada más ni nada menos que a través de Ismael. Pero ellos estuvieron a punto de sucumbir, ¿dónde? En el desierto. ¿De acuerdo? Les voy a pasar algún dato, lo vamos a leer y les paso un par de datos antes de comer, ¿sí? La próxima ya completaremos. Pero recuerden que Shavuot fundamentalmente es la recordación, conmemoración, celebración de entrega de la Torá. No podemos analizar un mandamiento porque son docenas y docenas y docenas y docenas y docenas de mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, etc. Entonces tenemos que globalizar, ¿no? En la época de la globalización, en este caso tenemos que globalizar. Y entonces, la fiesta de Shavuot tiene varios nombres que conmemoran, ¿no es cierto?, la celebración. Una es acerca de las que es histórico, porque es semanas, es histórico. La otra es agrícola, ¿no es cierto?, que es siega, es cosecha, primicia. Y la otra es histórica, entrega de la Torá. Tenemos un nombre que es recordación histórica, un nombre que es recordación, Shavuot, recordación, se me fue la palabra ahora, y la otra, las recordaciones por festividad agrícola. Y en esta, entrega que fue en el desierto, ¿no es cierto?, la entrega de la palabra del Señor. Y la parashá comienza que Dios le habla en el desierto. Y aquí, ¿no es cierto?, que es donde aparece por una de las primeras veces cierta expresión, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar se escribe así, es un nombre egipcio pero con caracteres hebreos. ¿De acuerdo? Con caracteres hebreos. Agar. Agar. Es un nombre medio complejo para verlo desde el egipcio, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos como está escrito en hebreo, Agar, ¿no es cierto?, tenemos una palabra Iger en hebreo. La palabra Iger, ¿sí? Perdón, así. Bueno, no nos importa mucho esta segol, pero vamos a decirlo así. Iger. Iger significa emigrar o inmigrar en hebreo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo Hagri en hebreo, Hagri significa árabe o ismaelita. Una forma de decir árabe o ismaelita es tomar una palabra para decir inmigrar o emigrar, Iger. Pero si yo digo Hagri, lo termino aquí, cambio aquí y pongo así, me queda Hagri, ¿sí? Y eso significa árabe ismaelita, ¿sí? Árabe o ismaelita, Hagri, ¿sí? Es decir, si yo aquí le pongo así, y aquí así, y aquí así, y le agrego este y este. Ahora, si yo digo Iger solamente, significa emigrar. Así que el nombre de Agar, que es un nombre egipcio, después otro día les puedo comentar un poco más profundo, pero es un nombre egipcio con letras hebreas. Entonces yo puedo traducir el nombre de Agar, ¿no es cierto?, como la que huye, la forastera, la que migra. Porque en definitiva ella a lo mejor no quiso ir, se la llevaron porque se la regalaron a Abraham, porque se la llevaron, ¿no es cierto?, la que emigra. Bien. Y entonces Agar está allí y no tuvo la menor intención de tener hijos con Abraham, porque Sara se la otorgó. ¿De acuerdo? Entonces miren lo que pasa aquí y usted va a ver, ¿no es cierto? Y tomé esto porque nosotros tomamos siempre algo que le pasa a los profetas, como a Elías, como a otros en el desierto, como al pueblo de Israel en el desierto en distintas épocas, incluso cuando estaba en la tierra prometida, ¿no es cierto? Y varios casos del desierto. Pero tomé
porque me pareció bien importante. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, que la podemos traducir como la forastera, la inmigrante. Creo que el problema de los inmigrantes no es de ahora, esto tiene 4.000 años, claro, tiene 4.000 años la historia esta. La historia de Abraham tiene 4.000 años. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Adonai me ha hecho estéril. Te ruego pues que te lleves a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. No me voy a extender en esto ahora, pero sería importante un día verlo, otra vez un miércoles, no, un día de sábado. Pero culturalmente está haciendo algo que se hacía en todo el lejano Medio Oriente y dentro del lejano Medio Oriente, siempre hablando del Medio Oriente, y otras latitudes del mundo. Se entregaban a siervas para que tuviesen relación, ¿no es cierto?, y acrecentasen la familia. Era una cosa cultural. Era la costumbre. Sí, hasta hoy, hasta el día de hoy, en ciertas partes del Medio Oriente, hasta el día, en África y en otros países se hace eso, y en otros lugares se sigue haciendo. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Porque siempre cuando analizamos esto, analizamos el pasaje de la premura, por qué no esperaron como Rebeca no esperó con Jacob y se apresuró, engañaron a su papá o a su esposo Isaac, y por qué el apresuramiento, el no esperar, ¿no es cierto? Tenemos esperanza eterna y no podemos esperar. No. Pero yo voy a ver en 5 minutos otro aspecto y después terminamos. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzga Adonai entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Adonai junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Adonai, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Adonai, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. ¿Qué significa? Viene el nombre Shimón también, que Dios oye, ¿no es cierto? Okay. Viene de la raíz oír, de Shema, y la partícula teofórica el, que significa divinidad, poder, fuerza, ¿no es cierto? Bien, Ismael. Así todos los nombres, Eliyahu y Ezequiel, todos tienen la partícula él, ¿no es cierto? Muchos. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces le llamó el nombre de Adonai, que con él, entonces le llamó el nombre de Adonai que con él hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó aquel pozo del viviente que me ve. Aquí está, entre Cades y Bared. Hasta aquí no nos interesa. Bien, voy a seguir un segundo por aquí. Un segundo. No sé si va a acertar. Bien, ya sabemos. Capítulo 21, verso 8. Creció el niño y fue destetado, ¿no es cierto? E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, ya sabemos que hay una promesa del ángel del Señor, nada menos que del ángel del Señor, el mismo que le aparece a Moisés, a Josué, etcétera, 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 a todos, le aparece a Agar y le da una gran promesa que se cumple hasta el día de hoy.
porque nadie puede decir que el pueblo árabe, como gran cantidad de pueblos árabes en el mundo, ¿no es cierto?, de las naciones del conglomerado árabe, no tienen una prosperidad, una riqueza y una abundancia que hoy por hoy podrían hacer incluso temblar a la banca mundial. Y una fiereza. Aparte, por eso también uno tiene que ponderar todo eso. Pero miren lo que pasa aquí, para que veamos algo del desierto, ¿no? Vio Sara, verso 9, que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Esto es mucho más profundo de que burla, pero no importa, lo dejamos pasar por el tiempo. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque Ismael era su hijo y lo quería. Porque era hijo de sierva, pero a su hijo y lo quería, lo amaba. ¿No es cierto? Usted, por ejemplo, echaría a su hijo a patada. No, aunque se comporte bien mal, usted lo ama porque es su hijo. Bueno. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Es una promesa a Abraham, incondicional y punto. Hoy, por ejemplo, alguna gente, o muchísima, no sé, pero no todos obviamente, mucha gente árabe piensa que si matamos a todos los judíos, dice, se salva el mundo. Mucha gente judía dice, si se mueren todos los árabes, se salva el mundo. Ni una cosa el mundo, ni una cosa ni otra. No va a pasar ni una cosa ni otra. El mundo judío no va a desaparecer, y el mundo árabe tampoco, por más que el hombre que uno de un lado o del otro bando lo quiera, lo añore, lo predique, lo enseñe, lo promulgue, lo practique. A Israel le pueden dar 1 millón de bombas, no lo van a destruir. Y el mundo árabe no lo van a destruir tampoco. Todo se tiene que cumplir paso a paso en las promesas del Señor. ¿Sí? Son promesas del Señor. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra aventura, pero no es así. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Tenemos pan y agua que Abraham le da a su sierva, que era su concubina en definitiva, aunque no dice concubina sino obra de sierva, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y estuvo errante por el desierto en Beersheba. Acuérdase lo que era el nombre de Agar, que es peregrina, errante, fugitiva, también peregrina, forastera, ¿no es cierto? También porque se trasladó de Egipto hacia la tierra prometida, pero también por estas circunstancias podemos ver. Yo no estoy traduciendo el nombre de Agar en su etimología egipcia, porque es muy complejo eso. Pero si yo veo el nombre de Agar, veo su historia y veo las letras hebreas, veo que significa en hebreo emigrar, ¿no es cierto? Por lo tanto sería la que emigra, la forastera, la peregrina, etcétera, etcétera. Verso 15: y le faltó el agua del odre. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar. Verso 14: poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y estuvo errante por el desierto de Beersheba. Beersheba, ver esposo, Sheba significa juramento, pero también Sheba significa 7. Sheba es número 7 femenino, porque si fuera 7 masculino sería Shiva, ¿no es cierto? Sheba es 7 femenino. Sería pozo del juramento, ¿sí? Pero también pozo del 7 o pozo del juramento, porque la palabra Sheba es media complicada. Si se usa, por ejemplo, en cierta construcción, que es construcción nifal, la palabra Sheba, que es 7, ¿sí? Cuando se pone, la palabra el número 7 en hebreo es Sheba, ¿sí? Cuando se pone en conjunción nifal, en hebreo significa jurar, ¿no?
¿Vio? Por eso la palabra se puede llamar el pozo del juramento o el pozo del 7. ¿Se acuerdan que Abimelech y Abraham juraron, no es cierto? Entonces llamaron el pozo de juramento para que ninguno pudiese contrariar al otro en otra circunstancia que se le ocurriera, ¿no es cierto? Dice, por esto llamó, cuando el pacto entre Abimelech, verso 21-31, dice, por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos, ¿de acuerdo? Si uno ve Beersheba, usted ve la palabra Ber, que es pozo, cisterna, foso, hoyo, etc., ¿no es cierto? Y ve la palabra Sheba, que es 7, entonces sería el pozo del 7. Pero dice que llamaron a aquel lugar Beersheba porque allí juraron, porque ya hay construcción nifal, entonces ahí se transforma en pozo del juramento, si no es pozo de los 7. Pozo de Beersheba. ¿Me están siguiendo hasta aquí más o menos bien? Ya termino en 2 minutos. Entonces dice así, escuche. Y le faltó el agua del odre que le dio Abraham. Pero ella tenía una promesa del capítulo 16. ¿Sí? Y del capítulo también. Ok, va a tener. Es decir, cuando hay promesas de Dios, ¿no es cierto?, nos va a hacer pasar por el desierto. No nos tenemos que desesperar, aunque nos desesperamos en el desierto. Sí nos desesperamos en el desierto. Moisés está en el monte, ayunando para recibir la palabra, y el pueblo está en el desierto, y en el desierto, ¿qué hace? Se desespera. ¿Y para qué nos hizo traer este Moisés aquí? Nos hubiera matado en el desierto, en Egipto. ¿Para qué venimos a morir en el desierto? Construyamos un becerro y adoremos a Adonai. Se desesperó. ¿Vio lo que decía? Es muy sutil el engaño digamos, de lo que se ve. Ellos habían visto año tras año, década tras década, generación tras generación, adorar el lápiz. Cuando le meten tanto lápiz, adoramos con lo mismo. Salimos de Egipto y adoramos con lo mismo. Por eso le decía, ¿no es cierto? Y pareciera, por decir una tontería, ¿no? Hoy pareciera que si no estamos, ¿no es cierto?, yo veo en el metro, la gente baja las escaleras, entonces me apuro a ver qué tiene que ser verdad. Pero bajando las escaleras, no puede esperar 2 minutos. Un ejemplo, ¿no? Está todo cifrado en la tecnología, y en la tecnología, es buena la tecnología, no es mala, pero bueno. Y dice, termino, pero para que vea esto, mira lo que dice. Y se fue y se sentó. Está en el desierto, ¿de acuerdo? En el desierto de Beersheba. Acuérdense que el desierto de Sinaí, el desierto de Shur, el tal. Un día podemos hablar de qué significa cada desierto. Este es un desierto familiar. Están los desiertos familiares en la Biblia. Entonces usted en la familia pasa desiertos familiares. Y ¿cómo se llama esta señora? Agar está pasando un desierto familiar. Sin su esposo, porque en definitiva es un esposo, ¿no es cierto? Humillada, ¿no es cierto? Su hijo se humilló a Isaac, se ofendieron entre ellos, y empieza el desierto familiar. El desierto de Beersheba es un desierto familiar, pero el desierto familiar ya empezó antes, entre las componendas entre ellos. Entonces cuando estamos en componendas, en la familia o en una congregación, ya es el desierto familiar, ¿no es cierto? Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Este es el origen del pueblo árabe, ¿correcto? Pero Dios oye la voz del origen del pueblo árabe también. Nosotros decimos, bueno, mucha gente, yo he conocido gente judía, dice, el día que mueran todos los árabes, yo me crié en el mundo judío. Entonces era jovencito, decía, el día que matemos a todos los árabes. Y escuché también gente árabe también que decía, el día que matemos a todos los judíos, ahí pasa en el mundo, y si matamos a todos los árabes, ahí pasa en el mundo. Es que es imposible matar a todos los judíos y no se va a poder matar a todos los árabes por más que alguien lo quisiera. Es irracional, no es de Dios. No va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca. ¿De acuerdo? Y cuando ella se sentó frente al muchacho, alzó su voz y lloró. El muchacho alzó su voz.
Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Dónde vio y dónde escuchó Dios a Agar y al muchacho? En el desierto. Esto, ¿no es cierto?, se podía a lo mejor hecho de otra manera, todo junto a la familia, con Abraham y con Sara. La cosa no iba. Y entonces Agar tiene que ir al desierto de la soledad, de la muerte, o de la inminente muerte, o de la supuesta muerte, de la supuesta agonía. ¿Cómo? Es terrible. Me pongo aquí y veo a mi muchacho a lo lejos que se muera. Usted piensa en su hijo, por ejemplo. Que usted está aquí y ve que su hijo se está muriendo. Mire, escuche. Dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arcos y habitó en el desierto de Parán. Este es otro desierto que hay que analizarlo, porque usted ve desierto de Shur, desierto de Sinaí, desierto de Parán, desierto de Beersheba, cada uno tiene su historia. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. La historia es a veces compleja por todo esto que vemos, pero fíjese rápidamente, yo me noté aquí, ¿no es cierto?, lo que dicen los versos aquí. Cuando estamos en el desierto, Dios nos lo dejó, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dejado morir a Ismael? Hoy no estaría el mundo árabe. Un ejemplo, ¿no? Pero Dios es misericordioso con unos y con otros. Dice: yo voy a tener misericordia del que quiero. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ahí lo tiene, hermano. Ahí lo tiene. Lo que nosotros odiamos no lo odia Dios. O lo que el ser humano odia, no lo odia Dios. No lo odia. Y entonces, fíjese, ¿vio lo que se acabó? Lo primero que dice, que se acabó el agua del hombre, el agua de Abraham. Se acabó. Dice: no importa, se te acabó el agua que te dio Abraham, él no te sostiene, te sostengo yo. Qué tremendo, ¿no? Y entonces me anoté aquí, ustedes si se fijan los versos lo va a ver igual que yo, no hice otra cosa que anotarme aquí lo que dicen estos versos. Dice: en el desierto donde la mandó, o donde nos manda a nosotros, es en el lugar donde lloramos todos. Porque si no se llora, ¿no es cierto?, no hay un verdadero quebrantamiento. No solamente con lágrimas, el lloro de la aflicción. Usted no ha tenido, yo alguna vez he tenido, creo que todos, ¿no han tenido a veces una aflicción, no de lágrimas, donde siente que la bilis se le revuelve, que tiene que estar tomando trimebutina, metoclopramida y genio? ¿O no le pasó alguna vez eso? Esa aflicción donde parece que ¿no le pasó alguna vez que parece veneno? ¿No le pasó alguna vez que usted comió y le pareció que era veneno lo que comía por la angustia, la tensión que uno tenía? Y eso es el llanto del desierto, símil a lo que es el llanto del desierto. Por eso tomé este caso, es larguísimo, si uno lo quiere analizar, solamente este caso es larguísimo, ¿no es cierto? En el desierto, cuando lloramos, ¿no es cierto?, porque en el desierto el que no llora, bueno, dice que somos oídos por el Señor. Por eso les digo, en la congregación podemos escuchar, en la casa podemos escuchar, en un estudio bíblico podemos escuchar, cuando leemos la Biblia solo podemos escuchar, si está el mejor predicador del mundo también podemos escuchar, pero donde escuchamos a Dios directamente es en el llanto del desierto. Es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Me lo noté como ayuda a memoria, ¿no es cierto? En el desierto, cuando estamos en el desierto de la aflicción, cuando lloramos, el Señor nos escucha y nos da provisión. La provisión del hombre se me termina
pero el Señor me da su provisión. Ahora, a nadie le gusta pasar desde el desierto, pero lo más probable es que en algún momento de nuestra vida, es más, cada ser humano yo pienso que pasa más de una vez el desierto. No creo, y varias veces, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando vamos al desierto, ¿no es cierto?, es cuando nos pasan de una dimensión a otra. Dice, tú estás aquí mirando con ojos humanos a tu hijo que supuestamente crees que va a morir, y no se va a morir, sino que va a ser una gran nación. Es decir, me cambió la visión, me transformó la mente, me mandó de una dimensión a otra, de la dimensión de la agonía, de la desesperanza y de la muerte, a la dimensión que en el futuro va a ser una gran nación, alguien que se está muriendo. Eso es lo que es el desierto, ¿sí? Y nos dan una nueva visión, dice. Le abrió los ojos, le dio una nueva visión, y vio una fuente de agua. ¿Pero cómo? ¿Cómo se llama? Agar estaba mirando todo el desierto, se fue a un tiro de arco, ¿sí? ¿Correcto? Y está mirando todo el panorama, toda la situación en panorámica. ¿Y cómo que no vio la cisterna? Supongamos que la cisterna la vio el Señor allí, o la cisterna estaba pero no la veía y se la hizo ver. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando el agua estaba amarga y el pueblo de Israel no podía beber porque las aguas estaban amargas? ¿Sí? Claro, y entonces dice que Moisés dice, y vio un árbol y lo tiró al agua. Dice, y Adonai le mostró un árbol y lo tiró al agua. Pero ¿cómo? ¿Moisés no vio el árbol antes que se lo tuvo que mostrar el Señor? ¿O el árbol estaba y no sabía para lo que servía? Porque a veces no sabemos para qué sirven los árboles. Nosotros queremos el árbol del conocimiento, pero tenemos que tomar el árbol de la vida. Entonces, si nosotros tomamos el árbol del conocimiento, aunque esté el árbol ahí no lo vemos, y aunque esté la cisterna abierta tampoco, porque estamos buscando la odre de Abraham, la odre humana. Pero si buscamos las cosas de Dios, ¿no es cierto?, entonces abre los ojos, y donde no había la cisterna hay, o donde estaba y no la veía, pero para mí es como si la hubiera abierto porque no la veía. Le dice, Señor, el agua está amarga, el pueblo no puede beber. Tira el árbol ese que no está. ¿Pero cómo? Por eso la Biblia, en la parashá de hoy comienza diciendo, Adonai habló a Moisés en el desierto. ¿Sí? Adonai habló a Agar en el desierto. Tomé un caso que normalmente lo tomamos para otra cosa. Lo tomamos para decir la falta de perseverancia de Sara, en la esperanza de Abraham. Pero si usted lo mira desde la otra óptica, Dios fue tremendamente misericordioso con Agar. Sí, sin desmerecer a Agar ni a su hijo Ismael por las promesas que le hicieron. Si se la hizo a Agar, ¿cuánto más razón nos va a bendecir a cada uno de nosotros como hijos, herederos, descendientes de la promesa de Dios? Sí, hermano. Una pregunta. Adelante. El problema de los judíos y los árabes, ¿se puede decir que es un problema de familia? Porque es un problema familiar. Porque vienen son, digamos, hoy serían primos, pero son medios hermanos. Son medios hermanos. Es un terrible problema familiar. Antes lo tuve por decir en un momento, me lo hizo, gracias por la ayuda a memoria, claro. Porque tenemos, Sara y Abraham. Abraham y Agar son medios hermanos. Y fíjense, la historia es año más, año menos, pero no muchos años, son 4000 años de esa época hasta hoy. Fíjense cuánta sangre corrió entre el mundo en general, porque el problema entre el mundo judío y el mundo árabe genera muertes en otros países con gente que no tiene nada que ver, que no es ni judío ni árabe. Pero si uno pudiese, me imagino que a algunos se les va a aventurar a hacerlo, ¿no? Y si bien busca en internet, capaz que alguien lo hizo.
Si uno pudiese cuantificar la cantidad de muertes que hubo, millones, por un problema familiar. Miren nosotros lo que podemos hacer, ¿no? La tragedia que podemos generar simplemente porque ella se presume que tiene un hijo, después porque se burla del hijo o porque yo estoy celosa. Así que vamos a hacer una oración y vamos a comer, ¿sí? Entonces yo calculo que 4 o 5 hermanos van a colaborar, no todos, porque a veces cuando son muchos el que más ayuda se compensa. Pero claro, algunos que podamos... Bien. Padre bendito, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, Señor nuestro, dador de la vida, dador de la Torá, dador de la palabra, para nuestras vidas te damos gracias porque tu palabra son, Señor, como refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por el perdón y por la salvación en Yeshua HaMashiach, Señor, como Mesías prometido a nuestro pueblo Israel y Redentor de la humanidad. Te damos gracias por este día que al finalizar comenzaría, Señor, la recordación después de casi 3.200 años de entrega de tu palabra, Señor, a nuestros antepasados, y que nosotros podamos honrar ese momento, que podamos honrar tu palabra, que podamos cumplir tus mandamientos, que podamos, Señor, cuando entremos al desierto, clamar a ti, Señor, en el desierto y la soledad de nuestras vidas, para que te apiades, Señor, multipliques bendición y nos abras puertas, fuente de prosperidad, cisternas de agua viva para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra congregación. Ábrenos fuente de prosperidad y abundancia, ábrenos fuente, Señor, donde nos muestre que nos sanas y nos fortaleces. Ábrenos fuentes, Señor, de misericordia. Ábrenos fuentes, Señor, de bendición, enviándonos tu Ruach HaKodesh, la sabiduría, el conocimiento, los dones, las capacidades y la virtud que viene de lo alto. Nos humillamos delante del Rey de Reyes, nos humillamos delante del Shaddai, el Todopoderoso, nos humillamos delante del Elión, el Altísimo, nos humillamos delante del Santo de Israel. Bendito y alabado sea tu nombre. Haya bendición para mis hermanos, para sus hogares, para sus familias. Súpleles y súplenos toda necesidad en este día, Señor, y que podamos aprender, Señor, tu palabra para poder crecer, para poder madurar, Señor, para poder, Señor, tener iluminadas nuestras mentes, ser libradas de toda trampa del enemigo, ser librados de toda leche adulterada. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.